atendiendo a cuáles son las especificidades de cada contexto que generan este tipo de situación. Y ahí es donde cobra fuerza, ¿no?, la importancia de los regímenes de bienestar para entender qué ocurre en contextos concretos. En el caso, hablemos ahora de los estados de bienestar del sur de Europa, el estado de bienestar español, pues evidentemente tiene una serie de características que hacen o que provocan que los efectos sobre el tipo de condiciones laborales, de dignificación del trabajo que estas mujeres desempeñan cuando se emplean en el servicio doméstico puedan ser muy distintas a las que puede experimentar la misma globalización del cuidado cuando tiene lugar en otro contexto distinto, ¿no? Esto lo recuperaré en la parte final de la intervención. Y por último, más allá de toda la cuestión de la globalización del cuidado, que ha generado muchísima investigación e informes de organismos internacionales sobre la cuestión, otro gran foco desde el que aproximarnos a la mujer migrante y también, no solo, pero también al servicio doméstico, es todo lo que tiene que ver con los estudios que ponen de manifiesto la violencia que se ejerce contra la movilidad de las mujeres migrantes en general. Aquí aparecen ya muchos estudios, sobre todo en los últimos años, sobre la trata, que tiene habitualmente, cuando la enfocamos desde la perspectiva de las mujeres, desgraciadamente fines de explotación sexual, pero que no es la única manifestación de ese tipo de violencia. También se dan prácticas en torno al servicio doméstico. Vemos cómo las prácticas de securitización de las fronteras, en el caso de Europa o Estados Unidos, pues está convirtiendo estas redes para muchas mujeres como única posibilidad de movilidad y de entrada. Se observa también un creciente vínculo entre lo que sería el tráfico y este tipo de explotación laboral y sexual, que afecta sobre todo a las mujeres, como decía antes, en la explotación sexual en sí misma, que es el gran tema, pero también en el servicio doméstico. Y desgraciadamente, como toda mafia y tráfico ilegal, en la medida que se desarrollan medidas cada vez más restrictivas y selectivas a la movilidad de las personas en general, este tipo de dinámicas, como bien sabemos, son vasos comunicantes. Afloran, crecen, proliferan y vulneran derechos de las personas a todos los niveles. Dentro de este enfoque más centrado en la violencia, pues evidentemente, solo por citar algunos ejemplos, uno de los grandes temas es toda la cuestión de la violencia de las mujeres también en tránsito. En el caso de México, por ejemplo, ¿no? México ya se ha convertido claramente en una frontera vertical. Y aquí simplemente para ilustrar datos de Amnistía Internacional, de un informe en el que pone de manifiesto el tipo de la crisis humanitaria que viven las personas en tránsito en México, pero especialmente las mujeres en lo que tiene que ver con violencia sexual, por ejemplo, ¿no? Sería un claro ejemplo de esta crisis humanitaria. Y en el caso del acceso a Europa a través de la frontera sur, pues por ejemplo en el caso de un dato de prensa, ¿no?, que más del 90% de las mujeres migrantes de origen subsahariano que llegan a Ceuta lo hacen a través de una red de trata que obviamente no empieza en Ceuta. Ceuta ejerce un papel meramente, en este caso, de tránsito o intermediario. Y aquí una fotografía de una mujer en un campo, en un asentamiento de personas subsaharianas en el monte Gurugú, en Nador, cerca de Melilla. Son mujeres que están en tránsito durante muchos meses, en este caso una mujer con un bebé recién nacido que nació en el campamento, que fue fruto de una violación, y que están esperando la entrada, el acceso a Europa, naturalmente no a través del salto a la valla, que cada vez es más complicado y que no responde a este tipo de perfiles, sino por otro tipo de vías, como estamos viendo todos los días, ¿no?, los medios de comunicación, de personas, mujeres con niños que cruzan en barcos a través de mafias para poder acceder, ¿no? Estos campos, asentamientos en el norte de Marruecos que tradicionalmente habían sido muy masculinizados, el perfil está cambiando y también vemos cada vez más a mujeres y niños que han nacido pues en estas condiciones, que están ahí sin ningún tipo de registro, y para estas mujeres soportar ese tránsito en términos de supervivencia prácticamente las condena necesariamente también a la prostitución como única forma de obtener ingresos. Este tipo de contexto de violencia tiene que ver con muchos aspectos vinculados al género
y es otra de las puertas desde las cuales nos aproximamos a la migración femenina en los últimos años. Lógicamente no pretendería con esta radiografía simplificar en exceso lo que es la movilidad femenina en general, está sumamente segmentada y lógicamente, puesto que hablamos de cuidado, vamos a centrarnos en los perfiles de mayor vulnerabilidad, pero es evidente que lo que caracteriza a las mujeres migrantes en cualquier contexto también es la heterogeneidad. Pero los datos estadísticos sí marcan un poco la agenda, ¿no? Es evidente que estos riesgos, esta vulnerabilidad es importante y hay que abordarla. Bien, en la segunda parte, muy brevemente, voy a exponer un poco cómo abordamos o cómo nos aproximamos a esta globalización del cuidado. Sí, hemos visto un poco los diferentes ángulos desde los que nos hemos aproximado a la movilidad femenina, pero qué duda cabe que la globalización del cuidado en general y el servicio doméstico en particular exige, ¿no?, un análisis mucho más específico de cuáles son estas dinámicas. Antes se ha comentado, en el País Vasco, en España, pues son muchas las mujeres migrantes que tienen esta vía del servicio doméstico como una única posibilidad de acceso al mercado laboral. Eso la sitúa en unas condiciones de clara vulnerabilidad, también por el tipo de regulación de este sector. Y, bien, esta es un poco la realidad a la que estas mujeres se enfrentan y la vulnerabilidad es especialmente acusada en los casos de situación irregular, ¿sí? Mujeres que llegan sin una autorización de residencia y trabajo. ¿Sí? Esta es parte, ¿no?, de la cuestión de la globalización de trabajo, de cuidado y sus efectos. Se hablaba antes de que hay una feminización de los flujos hacia España, clara, si lo vemos en términos de datos estadísticos, de proporción, también en términos de tasas de actividad y de ocupación de estas mujeres. Incluso han podido sortear la crisis laboral mucho mejor que los varones. Y aquí hay que ver un poco que esta cuestión evidentemente tiene que ver con el mercado laboral, pero también tiene mucho que ver con que estas mujeres ya llegan a nuestro modelo migratorio asumiendo que hay un nicho laboral específico que demanda mano de obra femenina. La mujer migrante en otros contextos de países europeos, por ejemplo, tiene una tasa de actividad menor. ¿Sí? No es casual. ¿Sí? Tenemos que ver un poco cuáles son las dinámicas que entran en juego. Aquí les he puesto una imagen de prensa que ilustra, bueno, mujeres que en este caso a través de Cáritas logran empleo en este sector, en el servicio doméstico, a través de un taller de habilidades domésticas, ¿no?, que da cuenta un poco de que es prácticamente la única vía de poder lograr empleabilidad para muchas de estas mujeres. ¿Cómo se interpreta esta globalización del trabajo de cuidado y sus efectos? En algunos casos hay autores, y ahí lo planteo de forma muy crítica, ¿no?, que hablan, bueno, en términos de una visión armónica, de decir, bueno, todas ganan, ¿no? Hay unas demandas en determinados países que no se cubren con mano de obra femenina local y otras mujeres que deciden emigrar, salir de sus zonas de origen, por cuanto ahí pues, no tienen oportunidades para lograr el sustento de sus familias, sus propios proyectos, etc. Con lo cual es una situación de unas emigran, logran unas mejores condiciones, sobre todo pensando en una movilidad que muchas veces se proyecta en sus países de origen, una situación de win-win. Evidentemente, este tipo de enfoque está absolutamente descontextualizado y no toma en cuenta que son muy pocos los entornos hoy que pueden garantizar una economía del trabajo doméstico que sea sostenible en términos de los derechos de estas mujeres. ¿Sí? No es un escenario inimaginable, pero muy poco probable, porque vemos que es una constante en todas partes precisamente la vulneración y la precariedad de los derechos laborales de estas mujeres y de sus condiciones de vida. ¿Sí? Esto puede funcionar en algunos modelos de estado del bienestar muy proteccionistas, muy regulados, que regulan la protección social, que regulan el mercado laboral. Realmente no es la tónica habitual, ni mucho menos. Uno de los términos que más se utiliza cuando se habla de la globalización del cuidado y para mostrar sus efectos, seguramente les sonará, es todo lo que tiene que ver con las cadenas del cuidado. ¿Sí? Es un término que introduce esta socióloga en el año 2002, cuando intenta mostrar a través de la metáfora de la cadena, ¿no?, cómo el cuidado de alguna forma se va transfiriendo a escala global
a costa de incrementar las desigualdades entre mujeres. Ella habla de cómo las tareas de cuidado en los países occidentales, ricos, ¿sí?, se van delegando en otras mujeres que a su vez emigran para desempeñar este tipo de tareas y deben dejar sus responsabilidades familiares a manos de otras personas, es decir, sus tareas propiamente ocupándose de la reproducción social la deben delegar a otras mujeres que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Generalmente son mujeres en sus propios círculos familiares, en otras ocasiones incluso el diferencial salarial les permite pagar, ¿no?, estas tareas a otras mujeres que en esos contextos, por la diferencia salarial, evidentemente, aceptan este tipo de ingresos. ¿Sí? Este sería también una aproximación que se ha utilizado mucho desde el feminismo económico, que de alguna manera incluso en analogía a lo que sería el discurso más marxista, ¿no?, de la extracción de la plusvalía, se habla incluso de extracción de cuidados en este tipo de contextos y ha tenido muchísima repercusión. De hecho, la ONU Mujeres, por ejemplo, utiliza esta terminología de las cadenas globales de cuidado en muchas de sus publicaciones. Aquí simplemente les pongo un ejemplo para mostrar cómo la globalización del cuidado se sustenta en torno a una exacerbación de las desigualdades entre las mujeres a escala global. Sí, ha sido un planteamiento que ha tenido muchísima repercusión, esa metáfora de la cadena. ¿Sí? Creo que es interesante porque obviamente pone de manifiesto precisamente la vulnerabilidad de estas trabajadoras en todos los contextos. Por otra parte, pues nos permite superar, ¿no?, enfoques como los anteriores de todas ganan, al final unas emigran porque logran más beneficios que si permanecieran en sus países de origen. Y este enfoque está siendo últimamente también un poco cuestionado por cuanto a nivel macro es muy ilustrativo, porque nos pone de manifiesto este patrón de desigualdad global, pero al mismo tiempo cuando ya queremos de alguna forma imbricarlo a una escala mucho más micro, local, pensar medidas, analizar contextos específicos, tal vez no nos ofrece suficientes herramientas. No es una crítica, porque en realidad estamos hablando de un planteamiento de la economía feminista, es un enfoque también claramente macro. Sí, no le podemos pedir más, ilustra, nos muestra el esquema y ahí ha habido distintas autoras, solo cito algunas, para un poco poner de manifiesto que en este momento cuando hablamos de globalización del cuidado, sí se parte de las cadenas globales, son una buena metáfora para ilustrar qué está pasando, pero al mismo tiempo probablemente la agenda de investigación pensando en una intervención política más concreta y más orientada a los contextos requeriría pues a lo mejor revisar o matizar un poco esta idea de las cadenas globales. Aquí les enumero simplemente algunas de las críticas que autoras como Nicola Yates han planteado, pero hay muchas otras. Son, de hecho, bastante evidentes si tenemos en cuenta un poco lo que la cadena nos aporta a nivel metafórico, pero no nos permite entrar en el detalle específico, ¿no?, de modelos concretos. Evidentemente hay muchas formas y contextos en los que se da esa globalización del cuidado. No es lo mismo un modelo pues, como el español, en el cual, por ejemplo, la figura de la empleada doméstica interna sin papeles es un modelo muy habitual, que en otros contextos les parecería extraño. ¿Sí? Con lo cual, sí, son cadenas, de acuerdo, pero no es lo mismo estar, como ahora está pasando, por ejemplo, en Barcelona, están llegando muchas mujeres centroamericanas, de Honduras, por ejemplo, que prefieren llegar a Barcelona o a Madrid o a cualquier otro lugar de España, en este caso, y no tener que cruzar México y perder, su vida probablemente. Llegan, no hay exigencia de visado, como saben, para estos países para acceder a la Unión Europea y muchas de ellas están trabajando en Barcelona como internas en situación casi de semiesclavitud por 300 euros al mes. Esto hace unos años en Barcelona ya parecía que se había superado, ¿no?, este tipo de situaciones de explotación. Se están dando. ¿Sí? Las mujeres lo aceptan por cuanto para ellas, pues les permite mandar pequeñas cantidades a su país, no tienen otra posibilidad de inserción laboral hoy por hoy y, por supuesto, la vía de acceso a los Estados Unidos para ellas está absolutamente
descartada. Pues esto es una forma y un contexto de clara explotación que desgraciadamente tenemos muy cerca y, por supuesto, pues si lo abordáramos en otro contexto, por ejemplo, en un estado del bienestar con políticas sociales más desarrolladas, pues a lo mejor esta mujer hondureña estaría cursando un curso para ser trabajadora familiar y tendría un contrato pues a través de una empresa o de un servicio público. ¿Sí? Son situaciones distintas. Las cadenas, aunque no se plantean en términos de cadenas de mujeres, en la práctica se usan para mostrar cadenas de mujeres, porque al final si hablamos de la reproducción social, sea en el ámbito del hogar o sea la remunerada en un mercado global, son mujeres. Con lo cual muchas veces el propio término, aunque no lo pretenda, puede reforzar sin quererlo que el trabajo de cuidado es trabajo femenino, esa idea, y muchas veces incluso ha contribuido, sin pretenderlo, a la estigmatización de la movilidad femenina, ¿no? Por cuanto, ¿no?, la madre que deja de, ¿no?, si hablamos de extracción de cuidado, es como suponer que si la madre no está físicamente en el contexto de una familia nuclear estándar, tendremos problemas de, bueno, lo que está pasando en muchos de estos países, ¿no?, que se acusa a la mujer migrante de mala madre, de responsable prácticamente de todos los males, ¿no?, del embarazo precoz, abandono escolar, drogadicción, etcétera. Es evidente que el esquema no está diciéndonos eso, pero muchas veces esta idea de que la extracción de cuidado se produce cuando la mujer se va es como asumir que si la mujer no está físicamente no hay formas de organización posibles, ¿no? Bien, por otra parte, ver evidentemente que en las cadenas de cuidado intervienen otros muchos ejes de desigualdad, no solo el género, evidentemente no permite abordarlo. Más estudios de caso, no solo son cadenas de países, llamémosles del sur, hacia países, pues Europa, el Golfo o Estados Unidos, sino que incluso dentro del sur-sur también se dan estas mismas dinámicas. Muchas veces las cadenas las podemos ilustrar en términos rural-urbanos para muchas mujeres. En grandes ciudades, Santiago de Chile, Bogotá, se están dando el mismo tipo de dinámicas. Y por otra parte, las cadenas también nos hablan de globalización del cuidado vinculada siempre a personas que se desplazan para desempeñar estos servicios. Evidentemente, el servicio doméstico así lo requiere. ¿Sí? De alguna forma se importa, ¿no?, esta mano de obra femenina. Pero por otra parte, la globalización del cuidado ya la estamos viendo también de forma muy flagrante de desplazamientos para consumir servicios fuera, ¿no?, desde temas sanitarios, personas jubiladas que se desplazan a otros países para consumir servicios más baratos, etc. Y por último, las cadenas globales de cuidado muchas veces tienen escala de análisis muy centrada en el Estado-nación, ¿no? Se habla de países de origen, países de destino y probablemente la Organización Social del Cuidado debe operar a diferentes escalas que no solo tengan en cuenta el Estado-nación. Bien, por último, desde la otra perspectiva interesante de aproximarnos, más allá de la de las cadenas globales, es simplemente apelar a las obligaciones de los Estados en virtud de lo que deben hacer para proteger los derechos humanos. Y ahí es donde entraría toda la cuestión del servicio doméstico. Aquí les planteo, hay muchísimas relatorías al respecto, una de las más recientes de este mes de septiembre, sobre formas contemporáneas de esclavitud, incluidas causas y consecuencias, y ahí se incluye el servicio doméstico también como posible trabajo forzoso, que se da en muchos casos. Aquí, bueno, les planteo cuáles son los convenios que de alguna forma marcan esta agenda, ¿no?, de velar por una mejora de los derechos humanos de estas mujeres. El más debatido, sobre todo en nuestro contexto, es el convenio sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos, el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que España no ha firmado, no ha ratificado, pero en todo caso, desde este margen también hay muchas intervenciones que van en esa línea, ¿no?, apelar a los Estados y a su obligación de cumplir con estos convenios, ¿no? Esta relatoría de las Naciones Unidas nos muestra datos en la línea de los que comentaba también antes Gorka, un sector muy feminizado, o 70 millones se calcula, se estima en total en todo el mundo, 11,5 mujeres migrantes, el 75% bajo formas de trabajo informal, desregulado, que tiene mucho que ver con este imaginario de trabajo de mujeres.
Y, por supuesto, los países de la Unión Europea pues, no son una excepción, ¿no? También se identifican muchas carencias a la hora de aplicar estos derechos laborales para este sector, en especial cuando se trata de personas indocumentadas, y en el extremo más flagrante, en vulneración de derechos humanos, por supuesto, situamos los países del Golfo con los sistemas de patrocinio laboral de la kafala, que son situaciones de auténtica esclavitud contemporánea y de trabajo claramente tipificado como trabajo forzoso. Aquí un informe de Amnistía sobre el caso de Qatar, pero bueno, en prensa podemos encontrar ejemplos, desgraciadamente, todos los días al respecto. Este sería otro de los enfoques, ¿no? Desde la perspectiva de cómo el Estado, ¿no? Debe velar en este sector también, no solo para el tema de la vulneración de derechos humanos. Y para ir terminando, quería dedicar una parte de la intervención a las soluciones. Por supuesto, una de las soluciones es, desde la perspectiva de los Estados, pues ratificar todos los convenios que nos permitan mejorar la situación laboral de estas mujeres en la regulación del sector. Aquí están todas las campañas que en España se están llevando a cabo por la ratificación del convenio 189 de la OIT. Aquí tienen la lista, ¿no? De los países que lo han ratificado, algunos europeos, otros en América Latina, es decir, es un elenco variado de países. España no está. Y desde esta perspectiva, una de las principales vías para mejorar las condiciones laborales y regular el sector es la asociación, la organización, ¿no? Porque es una de las principales vulnerabilidades de las mujeres empleadas en este tipo de trabajos, y es la dificultad de poder canalizar, ¿no? Sus demandas a través del asociacionismo. Aquí les he puesto algunas iniciativas, evidentemente a nivel español, la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Vizcaya ya desde los años 80 han sido claramente pioneras. En el caso de Barcelona, de Cataluña, se ha creado el Sindillar, Sindiogar, que es el primer sindicato independiente de trabajadoras del hogar. A nivel español también el Grupo Turín está haciendo un gran trabajo a la hora de velar por las mejoras en el sector, o iniciativas como el Consell Municipal d'Immigració del Ayuntamiento de Barcelona, que dedicó el año 2017 a trabajar esta cuestión y ha elaborado un manifiesto que pueden consultar para la dignificación del trabajo de cuidados. Y es un manifiesto muy simbólico, en el sentido de que no se centra exclusivamente en las competencias que pueda tener un ayuntamiento, en el caso de Barcelona, para la mejora del sector, sino que es un manifiesto que está elaborado a partir de la participación de todas las entidades que están trabajando en el Consell, y de alguna forma es un manifiesto para un planteamiento global, ¿no? Del problema más allá de las competencias municipales. También en los últimos años han llevado iniciativas interesantes al respecto, como este primer congreso que tuvo lugar en Madrid en el 2016 sobre empleo de hogar y cuidados, o en el año 2017, en el caso de Barcelona, a raíz de esta iniciativa del Consell d'Immigració, una primera jornada para abordar, ¿no? La regulación del trabajo del hogar y del trabajo de cuidado. Hay una plataforma en Cataluña que se ha creado también para defender los derechos de estas mujeres. Participan distintas asociaciones de mujeres empleadas en el sector, y aquí tienen, bueno, el nombre de las entidades, junto con los sindicatos, comisiones obreras y UGT. Y es una plataforma que hoy por hoy su principal reivindicación es la ratificación del convenio 189. Bueno, y ya me deben quedar 5 minutos. Ya un poco la reflexión final, porque no me dará tiempo un poco a plantear la cuestión de los regímenes, pero sí me gustaría terminar un poco con esta reflexión final. Evidentemente, todo lo que sean iniciativas vinculadas a ratificar convenios que se cumplan, porque muchas veces vemos en otros países que la ratificación no necesariamente implica cambio en las prácticas y normativas, pero este es un tema central. Otro tema central es la regulación del sector, medidas sectoriales, pero ¿es suficiente? Aquí les he puesto una cita de una investigación de Buffy con mujeres migrantes, en el cual constata que, por ejemplo, en el caso, son en Barcelona, pero son extensibles al conjunto de España, como las mejoras, que son todavía insuficientes al régimen especial de trabajadoras del hogar, que se impulsaron en España, en realidad, si son solo medidas sectoriales y normativas, aparentemente, obviamente son buenas, no estoy siendo crítica, porque otorgan derechos, pero muchas veces tienen efectos que no podemos controlar. En este caso, se ha constatado pues, que ha aumentado el número de despidos,
que se sigue manteniendo el empleo sumergido o incluso incentivando. Les hablaba antes del caso de las hondureñas. Este tipo de segmento del mercado está al margen de los cambios de la normativa que se puedan llevar a cabo. Muchos empleadores no están dispuestos a realizar trámites, el peso del cambio está recayendo sobre las empleadas, que muchas veces pues, tienen más dificultades para cotizar. Es decir, en muchos casos se constata un empeoramiento de la situación de mujeres que están en situación especialmente vulnerable, a pesar de que aparentemente la normativa en sí es un logro porque garantiza más derechos. Con lo cual, eso significa que, que los cambios de normativas no son eficaces. Sí, evidentemente no habrá una revalorización del sector si no se regula, pero no es suficiente. ¿Sí? Y un poco con esto quería terminar la reflexión final y, de alguna forma, poner en evidencia que lo que se requiere es una transformación profunda de la organización social del cuidado. Es decir, probablemente yo no sería partidaria de abogar por a veces discursos que desde determinados sectores de la izquierda se apoyan en que la solución a este problema pasa, en los términos de Polanyi, por reivindicar pues, la reciprocidad, ¿no?, en el marco de las relaciones personales fuera del mercado. Eso no va a pasar. Hay unas demandas que son globales en torno al cuidado, que tienen que ver con muchos factores. El mercado va a seguir estando ahí y el servicio doméstico va a seguir estando ahí. Probablemente lo que es interesante abordar es un poco esta tensión que se produce, ¿no?, entre unas instituciones patriarcales que obligan y pueden resultar, ¿no?, que explotan a muchas mujeres, sobre todo cuando el trabajo tiene lugar en el ámbito del hogar, y un capitalismo que puede eludir obligaciones a estas mujeres o a estas personas a costa de incentivar las desigualdades a escala global. ¿Sí? Y aquí yo creo que un poco esta es la clave, y para ello, y ahora con eso sí termino, quería mencionarles los trabajos de una investigadora costarricense, Juliana Martínez Franzoni, que en una de sus obras de referencia, que es Domesticar la incertidumbre, de alguna forma pone en evidencia cómo el bienestar de las personas, lo que las sociedades ofrecen a las personas para que puedan lograr su bienestar, ingresos, de alguna forma superar pues, todas las tensiones del día a día, nos viene en todos los casos de lo que sería pues, Estado, familia, mercado, ¿no? Un poco la idea de régimen de bienestar. Y muchas veces, cuando intentamos abordar esta cuestión del servicio doméstico y su regulación, no tenemos en cuenta en qué régimen del bienestar se inscribe. En el caso, por ejemplo, de los países del sur de Europa, dentro de los cuales nos encontramos, pues muchas veces lo que estamos haciendo es desfamiliarizar, es decir, las familias no pueden hacer frente a esta demanda de cuidados que está operando en nuestra sociedad y la pasamos a un mercado desregulado, informal, en el cual las políticas sociales no intervienen. ¿Sí? Ya. Vale, de acuerdo, gracias. ¿Sí? Este sería un poco el esquema de un modelo en el cual pues, es el estado del bienestar español, que no está abordando la desmercantilización, es decir, que a través de políticas sociales las personas puedan solventar estas necesidades de cuidado. Lo que se produce en un modelo como el nuestro, o también Italia, que ha sido muy estudiado, es que este trabajo que de alguna forma la familia, las personas buscan externalizar porque no pueden hacer frente a estas demandas, se traspasa directamente a un mercado desregulado, que ya no es local, que ya no es solo local, como hemos visto, que está desregulado y que de alguna forma se nutre de migraciones femeninas que llegan para cubrir este tipo de segmentos. Claro, cuando se habla de, por ejemplo, por qué España no ratifica el convenio 189, evidentemente esto es una necesidad, es algo imperioso, y además resulta, ¿no?, a nivel internacional, pues que un país como España, ¿por qué no puede ratificar este convenio? Obviamente debería ser así, pero muchas de las voces críticas con esta ratificación dirán, bueno, pero ¿cómo vamos a gestionar, ¿no?, desde unas mejores condiciones laborales para estas mujeres, con todos sus derechos, como cualquier otro trabajador en otros sectores, derecho a desempleo, a una pensión? ¿Quién se ocupa? ¿Quién sufraga este tipo de inversión económica? Si no lo gestionamos desde la política social, desde el Estado, eso no tiene ninguna sostenibilidad.
Y este es un poco el tema. No es casual que en España hayan llegado tantas mujeres para trabajar como internas y que este tipo de patrón migratorio no se haya producido en otros países. Va mucho más allá de qué normativas se cumplen y qué normativas no se cumplen. Con eso no estoy diciendo que los cambios normativos no sean importantes, son indispensables, pero no pueden estar aislados de este otro tipo de planteamientos que son mucho más generales. Si queremos regular el mercado, necesitamos desmercantilizar en la perspectiva de ofrecer a las personas servicios, bienestar, a través de programas sociales que permitan crear empleo de calidad en torno a estos servicios. Si no, vamos a seguir operando desde este mercado que traspasa directamente esta función y al final lo que nos ocurre en un mercado global es que